hacer una gran alianza contra Petro. Será contra el progresismo. Yo dije ahí, están asustados. Porque si tienen que juntarse todos contra mí, ¿será porque algo bueno estamos haciendo? Bueno, el presidente está feliz, al mejor estilo de los sociópatas, porque el pueblo colombiano está asustado, tal como lo vimos en la introducción de este video. Él está feliz de que el comercio, la economía esté decreciendo por cuenta de que los inversionistas tienen pánico de invertir en Colombia. Pero esto parece ser que enorgullece al presidente. El presidente dice que estamos asustados por su buena gestión, lo cual no es cierto. El susto es porque toda la ingeniería social del petrismo está caminando para destruir la Constitución, para destruir la piedra angular que da los derechos y las libertades y las instituciones para el beneficio de los colombianos. Claro que estamos asustados. Así Petro esté muy feliz por lo que está provocando, porque es el único presidente que está feliz de que todas las cifras, de que todo el pueblo esté en esta incertidumbre. El presidente Petro se equivoca si piensa que el pueblo colombiano está asustado porque le esté haciendo bien, porque no genera tranquilidad, tal como lo dijo Frank Pearl, el director de la Asociación de Petróleos y de Gas de Colombia. Él está advirtiendo que el decrecimiento va a destruir la economía del país. Es obvio, porque el producto, lo he dicho en muchos videos, que sostiene, que da los mayores ingresos del PIB, pues es la industria de los hidrocarburos. Y él lo advierte que lo que más nos enseña la historia, la geopolítica que más nos enseña que no puede haber un decrecimiento así, pues es la experiencia que hubo en Europa con la crisis energética por cuenta de la guerra de Rusia y de Ucrania, porque Rusia era el exportador de gas y de petróleo. Entonces Europa decreció su economía basada en los hidrocarburos, y vino con esta crisis. Y resulta que esta pérdida de la economía también se ve impactada en las finanzas públicas del país. Porque si las personas no tienen buena economía, pues afecta, impacta directamente en su capacidad de pagar impuestos. Por eso el recaudo fiscal está disminuido. Pero resulta que el gasto público sí no está disminuido. Entonces dice el presidente que si no lo dejan endeudar más, entonces va a entrar en default. Pero después el ministro de Hacienda dice que no, que esto no es cierto. Pero hoy el ministro de Hacienda nuevamente dice que va a controlar el gasto público. ¿Y dónde va a controlar el gasto público? Precisamente en las entidades de control. ¡Qué cosa más rara! Impresionante. Todo esto son mensajes de alerta al mercado. Entonces esto genera susto, pero no porque el gobierno lo haya hecho bien. Porque es que si el gobierno no tiene caja, es porque se dedicó a despilfarrar. No como dice Petro, que es que la nación es la víctima. Claro, los colombianos somos la víctima, pero somos la víctima porque el gobierno Petro está haciendo un despilfarro y un expolio de todo el erario de una forma impresionante que cada día sale a la luz pública. Porque esta mega corrupción es del gobierno Petro. Claro, viene de otros gobiernos. Claro, se debe investigar. Por supuesto que se debe investigar. Pero ahorita la lupa debe estar en el gobierno, porque este gobierno saqueó los recursos de la nación. Esa es la realidad. Ahorita Petro no se puede hacer la víctima. No. Ni puede, fuera de que hay un escándalo de corrupción que deslegitima el Congreso, toda vez que todo indica que estos dineros, sobre todo los manejados en la unidad de gestión de riesgo, se fueron para pagar la aprobación de las reformas que benefician a Petro.
Esto crea una crisis institucional, que es lo que estamos viviendo. Y al único que le alegra es a Petro, que estemos asustados. Pero no es por su buena gestión, de ninguna manera. Pero si todo esto es a nivel de corrupción, a nivel de económico, a nivel de las finanzas públicas, ¿qué decir del susto de los colombianos por cuenta de esa obsesión de la que hemos hablado una y otra vez en varios videos de Petro por cambiar la Constitución? Él quiere cambiar la Constitución no solo para la reelección, no solo para aferrarse al poder, sino para darle impunidad a todos los gestores de paz. Terrible. Gestores de paz que al parecer están mancomunados, y si no mancomunados, muy posiblemente bajo las órdenes de lo que le dice el gobierno, según esto que dijo en su momento el coronel Mejía cuando estuvo infiltrado en las FARC. De tener un contacto muy cercano, descubrir que los verdaderos tentáculos estaban en la sociedad y en el nivel político más alto del país, y no en las selvas del Caquetá y el Putumayo. Descubrir que las decisiones más fuertes de ese grupo estaban acá cercanas al centro del poder y no en las selvas. ¿Por qué dice eso, coronel? ¿Cómo es? Porque las acciones políticas y las decisiones trascendentales en ese grupo no dependen de los hombres que están en la selva, sino de un secretariado especial de políticos, de jerarcas de la iglesia y de funcionarios y presidentes de grandes empresas. Cercanos Eso, a la FARC. no cercanos a las FARC, de las FARC. Terrible. Entonces, ¿cómo no va a estar el pueblo asustado cuando ve que la escalada de la violencia aumenta? Y resulta que si esto es en la zona rural o en la zona donde tiene dominio estos gestores de paz, ¿qué será con la toma que empezó en las ciudades por cuenta de estas comunidades, por cuenta de estas ONG que son financiadas por el gobierno, denominadas el Congreso del Pueblo? El Congreso del Pueblo, que resulta que vino y paralizó así varias zonas de la ciudad. Supuestamente vinieron a exigirle al gobierno que luchara contra el paramilitarismo. Ah, qué curioso. Vienen unos jóvenes y hablan en representación de los campesinos de la Minga para que el gobierno luche contra el paramilitarismo en una zona, en las zonas donde no hay casi la confrontación, donde la violencia no es por cuenta del paramilitarismo primordialmente, sino por cuenta de los gestores de paz. Pero ahí no dicen nada. ¡Qué raro! Es que no disimulan. Pero en nada. Y esta felicidad por tener al pueblo en semejante incertidumbre, pues también inunda a Andrea Petro. Es que es impresionante que ellos se puedan sentir felices de tener al país en una hecatombe, en una incertidumbre que golpea todos los sectores de la sociedad, y resulta que solo beneficia ¿a quién? A Petro, porque finalmente desvía la atención del mayor escándalo de corrupción, del mayor robo, del mayor expolio de las finanzas de los colombianos. También desvía la atención de todos aquellos que están inmersos en estos escándalos de corrupción. Porque dijo el presidente, como lo ha dicho en varias ocasiones, que él mismo los va a entregar. Yo mismo lo entrego a la justicia y coloco una condición en esos llamados principios de oportunidad. No es una condición, es una solicitud. Pero somos la víctima como nación. Le robaron, fue a la nación el dinero. Mentira. Él dijo, investiguen a mi hijo, pero a la vez, por otro lado, va moviendo toda la maquinaria para que el hijo ni siquiera responda, ni el hijo, nada, no tiene nada que ver, supuestamente, después de haber confesado todo lo que había ocurrido. Él dice que los entrega. ¿Entrega a quién si Benedetti está en la FAO? ¿Entrega a quién
si el presidente de la Cámara y el presidente del Senado siguen siendo presidentes de estas corporaciones y siguen aprobando reformas? ¿Hasta cuándo toda esta mentira? Es que no tiene ni sustento, porque la famosa constituyente supuestamente, porque no le han aprobado las reformas. Mentira, le han aprobado todo. ¿Qué no le han aprobado? La reforma a la salud. Pero él, mediante decretos, mediante todo el trabajo que ha hecho el superintendente de salud, ya destruyó el sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que no le aprueban? Tamaña mentira. Tamaña mentira. Porque él ha usado todas sus facultades presidenciales para hacer lo que ha querido. Entonces, sí, estamos asustados. Claro que estamos asustados. Pero siempre, frente al temor, tenemos dos opciones. O paralizarnos y simplemente ser unos espectadores de la destrucción, de la hecatombe. O podemos ser activos. ¿Activos cómo? Analizando las cifras, analizando todo lo que está pasando para luchar unidos por defender nuestra Constitución. Es que ellos no son los que tienen el poder. Los que tienen el poder somos nosotros, el pueblo. ¿Quiénes somos los que tributamos? El pueblo. ¿Quiénes somos los que votamos? El pueblo. Entonces, ¿quién tiene el poder? Entonces, debemos unirnos. Nos quieren amedrentar. Claro que nos quieren amedrentar. A ellos les produce mucha felicidad. Pero esta es una opción histórica para el pueblo, para que se una y realmente se dé cuenta, uno, que es mayoría, y dos, que es hora de defender sus derechos antes de que el camino de la destrucción siga adelante. Feliz tarde.